El ejercicio 2 dice, calcule la solubilidad molar del cloruro plumboso en agua a 20 grados centígrados, sabiendo que el KPS es 3,7 por 10 a la menos 8. Entonces, como siempre, lo primero que vamos a poner son los datos. El KPS lo acabo de mencionar, 3,7 por 10 a la menos 8. Tiene una temperatura de 20 grados centígrados. Esa es la reacción del fluoruro plumboso en agua. Y acá les estoy planteando el KPS en función de las concentraciones, ¿sí? Es decir, que si ustedes miran la reacción, fíjense que el fluoruro plumboso se va a disociar en el ion plumboso y el ion fluoruro. Si nosotros lo tuviéramos que plantear desde las concentraciones, vemos que el KPS sería igual a la concentración del ion plumboso por la concentración del ion fluoruro elevado al cuadrado. Eso es como en todos equilibrios, pasa lo mismo. Cada vez que hay un número en la estequiometría de la reacción distinto de 1, se eleva a ese número. Eso es como siempre. Pero en este caso, fíjense que a nosotros no nos está pidiendo concentración, sino solubilidad molar. No sé si recuerdan lo que es la solubilidad molar, pero más o menos sería el número de moles de soluto en un litro de solución saturada. Es decir, que vamos a utilizar la molaridad, ¿bien? Eso va a ser igual que en las concentraciones, pero nos está pidiendo la solubilidad molar. Entonces, si nosotros lo tenemos que plantear desde el lado de la solubilidad, vamos a decir que es la solubilidad del fluoruro plumboso, la solubilidad molar del ion plumboso por el doble de la solubilidad del fluoruro al cuadrado. ¿Por qué es este 2 de acá? Es porque como la concentración de fluoruro es el doble, ¿sí?, que la del anión plumboso, la solubilidad también va a ser el doble. Por eso se pone el 2 antes de la solubilidad molar del fluoruro. ¿Ven? Ese 2 es ahí. Y todo va a depender, obviamente, siempre de la estequiometría de la reacción. Si acá hubiera un 3, acá va a haber un 3. Si acá hay un 4, acá va a haber un 4. Y va a estar elevado a la 4. ¿Sí? En este caso, como hay un 2, se multiplica la solubilidad molar por 2 y se eleva al cuadrado. ¿Bien? Eso igual seguro que Anita se lo explicó, pero bueno, como para recordarlo. Ahora lo único que hacemos es reemplazar por los valores que tenemos. El valor de KPS nos lo da el ejercicio, que es 3,7 por 10 a la menos 8. La solubilidad molar es lo que tenemos que averiguar, ¿sí? Entonces va a ser solubilidad molar por 4 solubilidad molar cuadrado. ¿Por qué 4 solubilidad molar cuadrado? Porque 2 a la 2 es 4 y la solubilidad molar se queda como solubilidad molar cuadrado. ¿Bien? Si multiplicamos solubilidad molar por solubilidad molar cuadrado, nos queda solubilidad molar al cubo, ¿sí? Y el 4 queda igual porque sería, acá habría un 1, entonces 1 por 4 es 4, así que quedaría 4 solubilidad molar cubo. Para despejar solubilidad molar, entonces, el 4 lo pasamos dividiendo, ¿ven? Este 4 va a pasar dividiendo para acá, y este cubo que está acá va a pasar como raíz cúbica, ¿sí? La resolución de esa raíz y esa división nos dice que la solubilidad molar del plumboso es 2,1 por 10 a la menos 3, ¿sí? Perdón. Acá termina este ejercicio. ¿A alguno le quedó alguna duda? No. ¿No? Perfecto. No. Entonces vamos a continuar con el ejercicio que sigue. Cualquier cosa, ustedes saben que me tienen que parar y preguntarme lo que necesiten. Bien. Ahora lo que vamos a resolver es el ejercicio 5 de la guía, y dice así. Una solución contiene iones cobre en una concentración de 2 por 10 a la menos 4 molar. Se añade cloruro de sodio sólido hasta que la concentración del ion cloruro es 1 por 10 a la menos 2 molar. Y nos pregunta si esto fue suficiente
suficiente para formar un precipitado de cloruro plumboso. Dice que no se considere un cambio de volumen y que el KPS del cloruro de cobre bien digo, es 3,2 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Bien, vamos entonces como siempre a poner los datos. El KPS es 3,2 por 10 a la menos 7. La concentración de iones cobre es 2 por 10 a la menos 4 molar. La reacción nos dice que nosotros estamos agregando cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una sal que se solubiliza completamente. Por lo tanto, nos está dando iones cloruro y iones sodio. Entonces, de iones cloruro vamos a tener 1 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Porque dice que se añade hasta que la concentración de cloruro es esa. Y acá tenemos que el cloruro de cobre se disocia en iones cloruro y iones cobre. ¿Sí? Bueno, y la pregunta que nos hace es si va a precipitar o no. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Bueno, así como antes calculábamos, ¿se acuerdan? En equilibrio, y calculo que nosotros también lo han hecho, han calculado un Q para saber si se llega o no, si ese Q va a ser igual o no a la K. Bueno, en este caso es lo mismo. Va a haber un Q que nos va a indicar si va a precipitar o no va a haber o no un precipitado, ¿sí? Q se plantea de la misma forma que el KPS, ¿sí? En donde vamos a tener entonces la concentración de cobre por la concentración de iones cloruro. ¿Bien? La concentración de cobre nos las da, y la de cloruro también, así que simplemente reemplazarlos. Fíjense que la relación estequiométrica es 1 a 1, así que no se elevó a nada. Y nos dice entonces que que el Q es igual a 2 por 10 a la menos 6. De esta manera tenemos un Q que es mayor al KPS. No sé si se acuerdan de la teoría, si no se los recuerdo, que Q cuando es menor que el KPS no precipita, cuando es igual que el KPS está en equilibrio, o sea, no va a haber más precipitado, y Q cuando es mayor que KPS sí precipita. En este caso Q es mayor que el KPS, por lo tanto va a precipitar. ¿Se entendió este? Sí, sí. Este es bastante sencillo y es más de lo que ya han venido trabajando, pero bueno, valía mostrárselos. Ahora lo que vamos a ver es el ejercicio 7 de la guía, que dice así: ¿cuáles de las siguientes sustancias son más solubles en solución ácida que en agua pura? Y nos muestra 3 compuestos. El primero que nos muestra es el hidróxido niqueloso, ¿sí? Nos está preguntando si va a ser en agua, tiene una disolución, ¿sí? Y nos está preguntando en realidad, a ver, si nosotros al agregarle un medio ácido, es decir, agregándole iones hidrógeno, va a alterar o no ese equilibrio, ¿bien? Entonces es así. Si agrego, entonces, estos iones hidrógenos, van a reaccionar con los oxidrilos del equilibrio, con estos oxidrilos, y se va a formar agua. Fíjense, cada vez que agreguen iones hidrógeno, van a reaccionar con estos oxidrilos y va a formar agua. Es decir, que se va a consumir oxidrilos y se va a generar entonces una perturbación en el equilibrio, que se va a contrarrestar regenerando esos oxidrilos. Por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, es decir, hacia los productos, porque se va a regenerar ese oxidrilo. Y por lo tanto, la solubilidad molar va a aumentar, ¿sí? El segundo compuesto que tenemos es una sal, es el carbonato de calcio. Al ingresar iones hidrógeno, este va a reaccionar con los iones carbonato para formar el ion bicarbonato.
Por lo tanto, va a haber una perturbación, va a haber una perturbación del equilibrio, y para volver a ese equilibrio, el carbonato de calcio se va a disolver para formar iones calcio y iones carbonato, ¿sí? Por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. Es decir, que también en este caso va a aumentar la solubilidad en un medio ácido. El próximo compuesto que nos propone es el sulfato de bario. Al agregar los iones hidrógeno, el anión que reaccionaría con este ion hidrógeno es el sulfato y formaría ácido sulfúrico. Pero como el ácido sulfúrico es totalmente soluble, o sea, se disocia por completo, ¿sí? No habría un consumo neto de estos sulfatos, ¿sí? No, por más de que instantáneamente se forme algún ácido, se va a disociar, perdón, completamente. Por lo tanto, el equilibrio no se va a modificar, ¿sí? Y la última sal, que es el cloruro, pero ¿por qué pasa esto? A ver, antes de esto, ¿por qué pasa esto acá que no pasó acá? El carbonato va a formar, bueno, el ion bicarbonato o ácido carbónico también, y es un ácido débil, y por eso es que va a haber un consumo de carbonato. En este caso, al formarse o al intentar formarse un ácido fuerte, como es un ácido fuerte, se disocia por completo, y es por eso que en este caso no hay un consumo de sulfato, ¿sí? Y por lo tanto no se va a ver alterado el equilibrio con un medio ácido, ¿sí? Bueno, y el último de los casos es el cloruro de plata. Quien va a reaccionar con el ion hidrógeno es el cloruro, y formaría ácido clorhídrico, pero este también es un ácido fuerte, entonces también se va a disolver, o se va a disociar totalmente, entonces no habría un consumo neto de iones cloruro, y por lo tanto el equilibrio no se va a alterar, van a permanecer todos disueltos en agua, ¿sí? ¿Alguna duda les quedó de esto? Entonces, con los ácidos fuertes no se modificaría el equilibrio y con los débiles sí. Exactamente, exactamente. Es así, porque los ácidos fuertes se van a volver a disociar, entonces no hay un consumo de sulfatos que me altere el equilibrio, como sí los hay de carbonato, porque como el ácido carbónico es débil, lo mismo, el ion bicarbonato es débil, eso sí me van a provocar un consumo. ¿Se entendió? Sí. Tenía otra consulta, profe. ¿Por qué, viste que dice, si son más solubles en solución ácida que en agua pura? Sí. Esas demostraciones de las ecuaciones serían que ya están en agua pura, ¿verdad? Entonces vos Claro, probás solamente con el ácido. perfecto, es así. Ah, El agua pura perfecto. hay una disolución o una solución, vamos a ponerlo entre comillas, común, ¿sí? En la que va a entrar en un equilibrio con una solubilidad molar determinada, cada uno de estos equilibrios. Cuando vos le agregás algo que lo altera, como en este caso iones hidrógeno, en los casos que realmente lo altera, como son los dos primeros, va a aumentar la solubilidad, ¿sí? Pero cuando vos le agregás iones hidrógenos eh, a un sistema donde no lo altera, la solubilidad se mantiene, ¿sí? Va a ser la misma solubilidad que en agua pura. Buenísimo, gracias. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda? No, por mí no. ¿No? No. Buenísimo. Tengo 28 levantadas de mano y veo que hay 37 participantes. Recuerden, si alguno no pudo levantar la mano, de hacerlo, así les pongo el presente, ¿sí? Hay algunos que pusieron presente por mensaje. Sí, pero es lo mismo, porque a mí me parecen 28 conversaciones de chat, o sea, sería lo mismo. ¿Se entiende?
levantar la mano o poner presente para mí es lo mismo. Perfecto. Vamos con el siguiente, entonces, ¿no tienen ninguna duda hasta ahora? Vamos rápido. No. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Entonces. El ejercicio que vamos a hacer ahora es el 2 de los adicionales. De mi parte, Bien. El 2 de los adicionales dice así. Pregunta si precipitará hidróxido de magnesio en una solución que sea 0,01 molar en cloruro de magnesio y 0,1 molar en amoníaco. Bien. Lo primero que tenemos entonces como dato es el hidróxido de magnesio, que es lo que nos está preguntando si va a precipitar. Tenemos el KPS del hidróxido de magnesio, que es 5,9 por 10 a la menos 12, y nos pregunta si precipita. Entonces vamos a poner la ecuación. Siempre recuerden que es importantísimo escribir las reacciones de precipitación, o de, bueno, en realidad de cualquiera, pero pónganla para saber de qué es lo que están hablando. Nos está preguntando si precipitará, entonces nos está preguntando a ver si el Q va a ser mayor, igual o menor que el KPS. Entonces vamos a plantear el Q como las concentraciones de iones magnesio, más 2, más, más no, es por la concentración de oxidrilos al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué al cuadrado? Porque acá tiene un 2. Fíjense que yo no estoy poniendo un 2 acá ni nada, ¿sí? Porque estamos hablando de concentraciones, no de solubilidad molar. Bien, cuando es solubilidad molar se pone el 2. Cuando es concentración, no. Bien, entonces, ahora voy a cambiar para que les quede bien, ese más no va, sino que va un por, ¿bien? Nos está diciendo que tenemos cloruro de magnesio. Cloruro de magnesio es una sal que se disuelve totalmente en iones magnesio y iones cloruro. Nos dice que tenemos una concentración 0,01 molar, y como estequiométricamente entre el cloruro de magnesio y los iones magnesio es 1 a 1, la concentración de iones magnesio va a ser efectivamente 0,01 molar, ¿sí? De iones magnesio. Pero fíjense que nos está preguntando, necesitamos saber en realidad de dónde sacar los oxidrilos, porque el siguiente compuesto que tenemos es el amoníaco. Y si nosotros miramos el amoníaco solo, no tendría iones oxidrilos. Pero si nosotros planteamos la ecuación de equilibrio del amoníaco, fíjense que el equilibrio en agua, el amoníaco en agua nos da iones amonio más oxidrilos. Es decir, que la cantidad de oxidrilos que vamos a tener acá va a ser la cantidad de oxidrilos que nos proporcione la disociación del amoníaco, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, la concentración del amoníaco es 0,1 molar, planteamos la KB, ¿sí? La KB va a ser la concentración del ion amonio por la concentración de oxidrilos sobre la concentración de amoníaco. La KB del ion amonio, no, perdón, del amoníaco es 1,75 por 10 a la menos 5. Entonces, si recuerden que la concentración del ion amonio y la concentración de oxidrilos es la misma, por lo tanto se puede poner concentración de oxidrilos al cuadrado. De ahí despejamos la concentración de oxidrilos diciendo que KB por la concentración de la base, que en este caso es la concentración de amoníaco, la raíz cuadrada de esa multiplicación nos va a dar la concentración de oxidrilos. Entonces, resolvemos con los datos que tenemos. Concentración de oxidrilos, entonces, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1,75 por 10 a la menos 5 por 0,1. ¿Sí?
Resolviendo esto, decimos que tenemos una concentración de oxidrilos de 1,34 por 10 a la menos 3. A ver, entonces, siguiendo con esto, fíjense, lo que estábamos calculando era Q. La concentración de magnesio la teníamos, que era 0,01, y la concentración de oxidrilos la acabamos de calcular, que es 1,34 por 10 a la menos 3. No sé por qué acá no lo puse al cuadrado. Fíjense que acá hay un error, que lo acabo de ver, no sé qué me... Vamos a mirar, vamos a arreglar. No lo puse como al cuadrado. Esto, ¿sí? ¿Se dan cuenta todos que eso tiene que ser al cuadrado? Ya se los arreglo para que les quede bien. Bien. Fíjense entonces, tenemos un Q que es 0,01 por 1,34 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Este valor está mal, chicos, ¿sí? Porque no está elevado al cuadrado. Pero de todas maneras, fíjense que el Q ya daba mayor que el KPS, sin haberlo elevado al cuadrado. Esto cuando ustedes lo vean en el Power, yo se los voy a arreglar, ¿sí? Para subírselos. Pero de todas maneras, fíjense que el Q ya es mayor que el KPS, porque el KPS, esperen que ahora cuando lo eleven, fíjense que el Q va a ser mayor que el KPS porque el KPS es por 10 a la menos 12. Y este Q, por más de que ya les digo que va a ser distinto el valor, es a la menos 5. ¿Sí? Entonces, que el Q sea mayor que el KPS significa que va a precipitar. ¿Bien? ¿Alguna duda de esto? Sí, yo, profe, ahí la ecuación del cloruro de magnesio, ¿de qué sirve? Porque no se sacó ningún Para dato demostrarles de que, porque a ustedes les está diciendo, el ejercicio les dice que no es que tienen magnesio, ustedes tienen cloruro de magnesio, ¿sí? El cloruro de magnesio es totalmente soluble, que es el que nos va a proporcionar los iones magnesio, ¿sí? Porque si ustedes no tienen en cuenta el cloruro de magnesio, ¿de dónde sacan la concentración de iones magnesio? ¿Sí? Ah, claro. Por ejemplo, si en este caso, en vez del magnesio, nos hubiese interesado el cloro, yo tengo un 2 adelante, entonces no puedo poner que 0,01 es la concentración de cloro. Va a ser el doble. Claro. ¿Se entiende? Por eso es importante tener en cuenta que la disociación de cloruro de magnesio da iones magnesio estequiométricamente igual a la concentración del cloruro de magnesio, y va a dar 2 cloruros. Pero en este caso el cloruro no nos estaría interesando, solamente nos interesa la concentración de iones magnesio. ¿Alguna otra duda? No, la otra ecuación fue para sacar los oxidrilos, ¿verdad? Para Exactamente. el Q. Con una Listo. sacamos los iones magnesio y con la otra sacamos los iones oxidrilos. Profe, Sí, ¿por qué el amonio? No el NH3 amonio se llama. esto es amoníaco. El NH3 Amoníaco. es amoníaco. ¿Y El el ion otro? amonio es NH4. Ah, ¿por qué son todos 0,1 molar? No, no es que son cero todos uno. No. Ah, vale. Porque Eh, no entendí muy bien. Bien, te lo explico de vuelta. Perfecto, me encantó. El amoníaco es 0,1 molar, ¿sí? Pero como, fíjense que tiene una doble flecha, eso quiere decir que se va a formar ion amonio y oxidrilos, pero también va a ser una reacción reversible, es decir, que también se va a volver a formar amoníaco y agua. Esto quiere decir que no es la misma concentración de iones, no va a haber la misma concentración de iones oxidrilos y amonio que de amoníaco, ¿sí? Acá sí, en la de cloruro de magnesio sí, porque se disocia totalmente. Entonces, va a haber la misma concentración. En este caso, no se disocia totalmente.
Por lo tanto, la concentración de oxidrilos y de ion amonio va a ser menor a 0,1 molar. ¿Cuánto? No lo sabemos, a simple vista es imposible saberlo. Para eso usamos con la Kb y la constante de equilibrio, ¿sí? Con su equilibrio, es decir, con los oxidrilos por el ion amonio sobre la concentración de amoníaco. El agua, ¿por qué no la pongo? Porque el agua pura no va en las constantes, ¿sí? Entonces, tenés oxidrilo por ion amonio sobre el amoníaco. ¿Bien? Así se plantea es la constante de esta reacción. Acá les doy como dato la Kb, que es 1,75 por 10 a la menos 5. Esta Kb sale de, ustedes se fijan en las tablas que tienen, ustedes van a tener la Ka del ion amonio, ¿sí? Que es 5, si no me acuerdo mal, es 5,6 por 10 a la menos 10 o algo por ese estilo, es un valor así. Si ustedes hacen KW sobre esa Ka, les va a dar 1,75 por 10 a la menos 5. Bien, por eso es la Kb del amoníaco. Si tienen en cuenta que la concentración de oxidrilos y de ion amonio es la misma, podemos decir que es los oxidrilos al cuadrado sobre la concentración de amoníaco va a ser igual a la Kb. Y por eso, y de ahí sale el despeje de esta fórmula, que es la que les han dado en la teoría, que es la que tienen que usar en estos casos. La concentración de oxidrilo va a ser igual a la raíz cuadrada de la Kb por la concentración de la base. ¿Cuál es la base? El amoníaco, ¿sí? Que es la que tenemos acá. Por eso es el reemplazo, ven acá, la concentración de oxidrilo va a ser igual a Kb por la concentración de amoníaco. Es decir, que la concentración de oxidrilos va a ser 1,75 por 10 a la menos 5 por 0,1. ¿Bien? Y ahí les da la concentración de oxidrilos. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, otra pregunta. Sí. ¿Por qué las concentraciones son iguales? Porque hay un mol. ¿En dónde? ¿Acá? No, ahí en donde está el oxidrilo y no me acuerdo el nombre ahora. El NH4. Porque Amonio, fíjate, eso. el amoníaco cuando se disocia, ¿sí? Se va a disociar en ion amonio y en oxidrilo. Como en ambos tenemos un 1 estequiométricamente, ¿ves? Sí. Eso quiere decir que las concentraciones de los dos van a ser iguales. Si bien no va a ser igual a la del amoníaco, sí entre ellos son iguales. No igual a la del amoníaco, sino que entre ellos dos van a ser iguales. Ajá. Eso ¿Entienden? solamente cuando es 1 y 1. Exactamente. Por supuesto, es así, porque estequiométricamente hay un 1 en cada lado. Ah, listo. Ahí me quedo. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Bueno. Ya se está por terminar el tiempo. ¿Quieren hacer o hacemos uno más? No, pero me quedan 6 minutos, no sé si llego. Bueno, intentamos. No voy a llegar. Bueno, trato de hacer este rápido. A ver, dice, vamos a hacer el 6. Dice, se tiene una solución 0,1 molar de iones cloruro y 0,01 molar de iones cromato. Si se añade el ion plata, dice, ¿qué precipitado se formará primero? Nos está preguntando si se va a formar primero cloruro de plata o si se va a formar primero cromato de plata. ¿Sí? Y acá nos da el KPS de los dos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer cuáles son las condiciones que nos está planteando el ejercicio. Ahí tenemos la reacción del cloruro de plata, el KPS del cloruro de plata, y la concentración de cloruros. Fíjense que nos está diciendo acá que de iones cloruro tenemos 0,1 molar. En cambio de cromato de plata, nos está dando el KPS, que es 1,1 por 10 a la menos 12, y de iones cromato
tenemos 0,01 molar, ¿sí? Fíjense que lo dice acá el ejercicio. Estos son todos los datos. Primero entonces vamos a resolver lo que es el KPS del cloruro de plata. ¿Cuál es la estrategia a seguir para este caso? Fíjense que nos está preguntando qué precipitado se va a formar primero. Entonces lo que necesitamos calcular es quién de los dos va a necesitar menos cantidad de plata para formar el precipitado, porque eso nos va a indicar que ese precipitado se va a formar primero. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la concentración de plata que se va a necesitar para formar el precipitado de cloruro de plata. Tenemos 1,6 por 10 a la menos 10, que es el KPS del cloruro de plata, por la concentración de iones plata, por 0,1, que es la concentración del cloruro. Despejamos, simplemente pasamos el 0,1 dividiendo para el otro término, y nos dice que de concentración de iones plata tenemos 1,6 por 10 a la menos 9. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el cromato de plata. El KPS va a ser los iones plata al cuadrado por la concentración, al cuadrado porque acá tengo un 2, ¿ven? Por la concentración de cromato. Reemplazo por los datos que tengo, 1,1 por 10 a la menos 12 va a ser igual a la concentración de iones plata al cuadrado por 0,01. Paso el 0,01 dividiendo, y como acá tengo al cuadrado, lo tengo que pasar como raíz, ¿sí? La resolución de esa ecuación me dice que necesito 1,05 por 10 a la menos 5, la concentración de iones plata para formar el precipitado de cromato de plata. Es decir, que quien va a precipitar primero va a ser el cloruro de plata, porque fíjense que se necesita una muy menor concentración de iones plata para que precipite el cloruro de plata. En cambio, para que precipite el cromato de plata, voy a necesitar una concentración mayor. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, Este es bastante sencillo, lo único que tengo que comparar y tengo que entender que para saber cuál de los dos precipita primero, tengo que saber la concentración de, en este caso, iones plata, que se necesitan en cada uno, ¿sí? Que es el ion que tienen en común los dos. Por eso necesito saber cuánto de plata necesita uno y cuánto de plata necesita el otro. ¿Bien? Se va a satisfacer primero el KPS del cloruro de plata y por eso precipita primero. Bien, entonces de este no les quedó ninguna duda, ¿verdad? No, no. Bien. Vamos entonces al ejercicio 6b, que dice, ¿cuál es la solubilidad del hidróxido de aluminio, que tiene un KPS de 5 por 10 a la menos 33, expresada en miligramos por litro? ¿Sí? Ese es el hidróxido de aluminio y esa es la reacción de solubilidad. Si ustedes tuvieran que expresar la solubilidad molar, ¿cómo la expresarían? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo harían este KPS? Aluminio. Claro, la concentración de aluminio ¿Sí? por la concentración de 3 veces el oxidrilo, sería, ¿no? Claro, oxidrilos al cubo. Sí, sí, Al cubo, claro. oxidrilos al cubo. Eso es en función de las concentraciones, pero yo les dije en función de la solubilidad molar. ¿Cómo sería? A ver si alguno es lo de SM, Sí, eso que pone sí, eso mismo. abajo el aluminio. Y despejar. A ver, de vuelta, ¿cómo lo harías? Y abajo va SM, KPS abajo el es aluminio. igual a qué?
al aluminio ¿Pero qué del aluminio? por La solubilidad molar. la solubilidad Perfecto. molar, eso es. Claro. SM, no salía el nombre. La solubilidad molar del aluminio, ¿y qué más? Por Mm, la del oxidrilo también. Al jugo. Solubilidad Es molar. solubilidad molar. ¿Y qué le ponen a ese? El Ahí, 3 en 3 y el cubo. SM3. Perfecto, ahí lo dijeron. 3 SM y cubo. Quería saber si se lo habían entendido como hemos dicho. Así como que Eso, para una pregunta, ¿eso es con buscar la concentración molar? no, esa es la solubilidad molar. Solubilidad molar. En función de las concentraciones, como me lo dijeron al principio, concentración del ion aluminio por concentración de los oxígenos al cubo. ¿Sí? Es lo que dijeron al principio, es función de concentración. Ahora, cuando se funde la solubilidad molar, que es lo que yo les explicaba en el ejercicio 1, o en realidad en el ejercicio 2, que es lo que les expliqué, hay en un 3 acá, ¿sí? Y hace que la concentración de o la solubilidad molar, no, la concentración de oxígeno sea triple que la de aluminio. Por eso la solubilidad molar también se tiene que multiplicar por 3. ¿Sí? En la tela por 2 que voy a hablar. En este caso, porque si hubieran 4 sería un 4 y si son 5 un 5. ¿Sí? Y se eleva al mismo ingreso de número. ¿Bien? Lo único que te haga acá. A ver si me lo entendió y me lo contaron bien. Así que a los que no se habían dado cuenta, es así como se expresa. Bueno, nos está preguntando entonces cuál es la solubilidad de este hidróxido de aluminio y nos da el KPS, que es 5 por 10 a la menos 33. Entonces, simplemente sería reemplazar el KPS por 5 por 10 a la menos 33 y la solubilidad molar sería, tenés que multiplicar solubilidad molar por solubilidad molar al cubo y el 3 al cubo es 27, ¿sí? Por eso te da 27 solubilidad molar a la cuarta. Eso, despejando solubilidad molar, simplemente pasas este 27 dividiendo y haces raíz cuarta de esa razón. ¿Bien? El valor entonces, solubilidad molar, es 3,69 por 10 a la menos 9. ¿Quedó alguna duda de cómo resolver este ejercicio? Profe, yo en la tabla de sales poco solubles tengo que el hidróxido de aluminio es 1,3 por 10 a la menos 33. En la tabla. Pero ¿y a qué temperatura? Porque acá no está aclarando la temperatura. Puede que, acuérdense que lo único que cambia los KPS o las constantes, cualquiera sea, no importa cuál, el único factor que va a alterar una constante es la temperatura. En este caso no está aclarando la temperatura. Puede que en el ejercicio la temperatura sea distinta a las que te proporciona en la tabla. Por eso acá te aclara qué KPS tenés que usar. Dale, joya, gracias. Si a ustedes no les dice un KPS del ejercicio, tienen que ir a la tabla que les proporcionamos. Si a ustedes se las está proporcionando al KPS, es porque probablemente sea una temperatura distinta a la que está en la tabla y por eso se los está aclarando. ¿Sí? Bueno. ¿No hay más preguntas de este ejercicio? Ah, esperen, que no había terminado, es verdad. Había que expresarla en miligramos por litro. Y nosotros la solubilidad molar, hoy dijimos, son moles por litro. ¿Bien? Entonces, 3,69 por 10 a la menos 9 moles de hidróxido de aluminio en 1 litro. ¿Sí? Con la masa molar, pasamos de moles a gramos, y sabiendo la relación entre gramos y miligramos, que es 1 gramo, 1000 miligramos, nos queda en miligramos, ¿sí? Miligramos de hidróxido de aluminio por litro, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. La respuesta entonces es 2,88 por 10 a la menos 4 miligramos de hidróxido de aluminio por litro. Lo importante es que ustedes sepan que la solubilidad molar es en moles por litro, ¿sí? Y que de ahí, bueno, ustedes tranquilamente con la masa molar pudieron pasarlo a miligramos. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Genial. El punto C nos pregunta, ¿qué pH hará que la concentración de iones magnesio, que cuando la concentración de iones magnesio
sea como mucho, o sea, lo menor vendría a ser a 4 por 10 a la menos 8 molar, en solución saturada de hidróxido de magnesio. Entonces nos pregunta cuál va a ser el pH. ¿Bien? La reacción, la ecuación de hidróxido de magnesio es esa, que ya la hemos visto en otra ocasión. El KPS, que se plantea a partir de esta reacción, es igual a la concentración de iones de magnesio por la concentración de oxígeno al cuadrado. El KPS es 1,2 por 10 a la menos 11, y la concentración de iones de magnesio está diciendo qué pH hará que la haga una solución saturada de hidróxido de magnesio con una concentración menor que 4 por 10 a la menos 8 molar de iones de magnesio. Por eso se pone como límite el 4 por 10 a la menos 8. ¿Sí? De ahí tiene que ver, de ahí para abajo. Entonces el pH que nos va a proporcionar que la concentración de iones de magnesio sea esa, nos la va a proporcionar la concentración de oxígeno que tengamos acá. ¿Sí? Por eso se pone 4 por 10 a la menos 8. Por más que nos diga concentración de magnesio igual a 4 por 10 a la menos 8, lo utilizamos porque es el valor límite. ¿Sí? Entonces, simplemente despejando concentración de oxidrilos, vamos a tener 1,2 por 10 a la menos 11 de este KPS sobre 4 por 10 a la menos 8, la concentración de iones magnesio, y a eso le voy porque acá tenía 1. Entonces, la concentración de oxidrilos es 1,7 por 10 a la menos 11. Para ver el pH hacemos menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, y nos dice que pH es 1,77. Por lo tanto, el pH, haciendo 14 menos 8, o sea, 14 menos 1,73, tenemos el pH, que es 12,23. ¿Se entendió, ejercicio? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entendió que a pesar de que nos dice que sea igual, lo ponemos a la concentración de magnesio, porque es el valor límite? Es como máximo de calidad. ¿Sí? Bien. ¿Todos entendieron el ejercicio? Seguimos. Busque todos entendieron el ejercicio. Profe, Sí, por mí no. A ver. si hubiese dicho mayor a esa concentración, también la ponemos igual. Claro, porque en este caso el valor límite menor. ¿Sí? El valor límite superior, porque dice como máximo. O sea, que haya como mucho esto, porque es mayor. ¿Sí? ¿Alguien alguna otra duda? Bueno, continuamos entonces. El ejercicio 7 nos ¿Se cortó? Pensé que se me había cortado internet a mí, no, se le ha cortado a la profe. No se escucha. Creo que lo silenció. Profe, tenés el micrófono silenciado. a ver ahí. ¿Hola? Ahí. Oh, soy la Ahora- tecnología. Desde el principio. Ay, no, si ya se curso y todavía no lo aprendí a usar ahí. Espérenme. Entonces estábamos en esto, ¿no? Vamos de nuevo. Bien, seguimos. Acuérdense que si alguno no puso presente o no levantó la mano en el tiempo anterior, hágalo ahora, así queda el presente, ¿sí? Porque yo después miro los chats y les anoto el presente a partir de ahí. Bien, seguimos entonces. Dice, explique por qué precipita hidróxido de magnesio cuando, espérenme un cachito que otra vez, ahí está. Cuando se agrega iones carbonato a una solución conteniendo iones magnesio. ¿Sí? Y después la B nos dice, precipitará hidróxido de magnesio al agregar 4 gramos de carbonato de sodio a 1 litro de solución 125 ppm de iones magnesio, y nos da el KPS. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a resolver la parte A. Bien. Nos pregunta, dice, explique por qué precipitará el hidróxido de magnesio cuando se agregan iones carbonato a una solución contenida de magnesio más.
Ustedes vieron ya en la teoría lo que es los ion común, ¿sí? Y qué efecto causa sobre un equilibrio tener un ion común. En este caso, fíjense que carbonato, el ion carbonato, en teoría, no debería tener un ion común acá que provoque una alteración del equilibrio. Sin embargo, vamos a ver que estas son las dos ecuaciones de los iones carbonato. Por un lado, el carbonato, cuando entra en contacto con el agua, va a formar el carbonato y oxidrilos, y este ion bicarbonato también puede llegar a formar ácido carbónico y otros oxidrilos. Esta reacción es mucho menos probable, pero puede ocurrir. Fíjense que ambas reacciones nos proporcionan oxidrilos, es decir, que nos están proporcionando un ion común a lo que teníamos de hidróxido de magnesio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos está proporcionando los oxidrilos al igual que la disociación de ese hidróxido de magnesio. Entonces, si nosotros estamos aumentando la concentración de iones oxidrilo, el equilibrio se perturba, ¿sí? Y va a tratar de volver a un equilibrio. ¿Cómo lo va a hacer? Y va a consumir iones magnesio, o sea, los oxidrilos se van a unir a los iones magnesio formando hidróxido de magnesio. Es decir, que el equilibrio se desplaza hacia los reactivos. Bien. Por eso es que la solubilidad va a precipitar hidróxido, entonces va a generar que es el oxidrilo, va con el magnesio y se va a formar hidróxido de magnesio. ¿Sí? Ahí se lo pongo un momentito para que queden en el medio, que vuelvan a rever todo esto. ¿Bien? ¿Entendieron esto? Yo mucho no entendí que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Bien. Vamos a hacer lo que es ion común. Ion común es aquel que nos va a proporcionar mayor concentración de oxidrilos y el carbonato entre el agua. Y las iones van a formar iones carbonato, va a la primera ecuación solamente. El ion bicarbonato y va a liberar oxidrilos. Estos oxidrilos, se aumenta la concentración de oxidrilos en la solución, ¿sí? Mayor cantidad de oxidrilos dando vuelta. Esos oxidrilos van a hacer que el equilibrio se perturbe, entonces se van a consumir. Al haber más oxidrilos, se va a consumir el magnesio que esté dando vuelta en la solución y se va a formar hidróxido de magnesio. Por eso el equilibrio se desplaza a la izquierda. ¿Se entiende? Porque el consumo de productos se va a formar reactivo. ¿Se entendió? Claro, sí, ahora sí, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a ver. Nos pregunta, ¿reciclar hidróxido de magnesio agregar 4 gramos de carbonato de sodio a 1 litro de solución 105 ppm de ion magnesio? Está el precio. ¿Sí? Ya tenemos. De ion magnesio tenemos 125 ppm, podemos nombrar como miligramos por litro. ¿Sí? Eso es ppm, por eso lo pongo en igualdad. Después dice que tenemos bicarbonato de sodio, el volumen de solución es 1 litro. Y nos está preguntando si va a visitar hidróxido de magnesio. Y nos está dando otra vez. Y nos pregunta si va a hacer algo, lo que tenemos que calcular es un Q. ¿Sí? Entonces Q va a ser la concentración de ion magnesio por la concentración de óxido cuadrado. ¿Sí? Fíjense, tengo que salir de acá. Entonces, concentración de ion magnesio, solamente fíjense que ahora tenemos concentración molar. Y acá lo tenemos miligramos por litro. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es pasar la concentración de ppm a molaridad. Tenemos 125 de ion magnesio, litro, 1 gramo son miligramos de magnesio, 2, y 1 de ion magnesio, o sea, y 4 por 2. ¿Sí? Por lo tanto, la molaridad de 25 ppm es 5,2 por litro menos 3. ¿Sí? Entonces, tengamos que colocar en este Q el concentración de magnesio 0,3. ¿Sí? Porque ahora solamente tenemos un dato de sodio. Con misma reacción en la situación pasada, del ejercicio pasado, fíjese que el carbonato de sodio es una solución luz que nos va a poner iones de sodio y iones carbonato. Como les dije, el ion carbonato se va a ir al agua formando un carbonato de oxígeno. ¿Y qué tal puede ocurrir otra reacción que es el ion carbonato con agua que nos va a proporcionar ácido carbónico y también oxígeno? ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿las reacciones no oxígenos para este Q? Bueno, para eso, en cualquier situación que usted le pregunte algo similar, lo que tiene que comparar. ¿Sí? Bueno, acá le calculo la concentración molar de carbonato de sodio, ¿sí? Que es 3,77 por litro menos 2. ¿Sí? Simplemente pasar estos 4 gramos, poner en un volumen de 1 litro, con la masa molar del carbono puedo calcular el agua. Bien, bueno, entonces calcular, tenemos que ver qué K tienen, ¿sí? La K es 2,3 por litro menos 1, ¿sí? ¿Por qué un W eso de K igual a B? Porque en las tablitas que tienen no van a tener el AKB de carbonato, sino que van a tener la KA de ácido carbónico, ¿sí? Ustedes que van a la tabla, fíjense que el ácido carbónico tiene 2 K, ¿sí? Una K, la primera, la disociación, ¿sí? Que es mucho mayor la K de segunda disociación. En este caso, si la K, estas ecuaciones están invertidas, ¿sí? Entonces, la Kp del primer hidrógeno va a ser mucho mayor
es el de un hidrógeno que es dióxido de carbonio. ¿Sí? Perdón, el bicarbonato. Fíjense que una es 2,3, la otra es casas para verificar que realmente la cabeza de ecuación es mucho más grande. La cabeza de esta, al ser más chiquita, nos da una cantidad de brillo. ¿Por qué? Fíjense, para que haga un número más grande, el numerador más grande es igual a la otra. Por eso la concentración de oxidrilo a proporciones de ecuación es mucho mayor que esta. ¿Sí? Porque precisamente es más grande. La concentración de oxidrilo. Entonces, esta ecuación considera diferenciable la de oxidrilo a originar esta, que es por todo la y va a unir que esta. Bien. Dicho esto, ahí la marqué. Esperen que corro. Dicho esto, lo único que tenemos que establecer entonces es la constante de equilibrio para esta ecuación, para esta reacción, y dice que Kb va a ser igual a la concentración del ion bicarbonato por la concentración de oxidrilos sobre la concentración de carbonato. ¿Sí? La concentración de oxidrilos entonces, al igual que como hicimos hoy, la concentración de oxidrilos y de la del ion bicarbonato es la misma, ¿sí? Porque de la disociación hay uno acá, estequiométricamente son iguales, entonces esta concentración y esta concentración van a ser iguales. Por lo tanto, podemos poner oxidrilos cuadrados, al cuadrado, sobre la concentración de ion carbonato. Entonces, haciendo el despeje de esta ecuación, podemos decir que la concentración de oxidrilos es igual a la raíz cuadrada de la constante básica por la concentración de la base, que en este caso la base es el carbonato, el ion carbonato. Esperen, antes de ir hasta ahí, vamos ahí. De acá hasta acá, ¿alguna duda? No, no. ¿No? La mía, profe, Sí. es como nos damos cuenta que tenemos que sacar, o sea, los oxidrilos a partir de la KB. A ver, en realidad, fíjate que a vos te da, el ejercicio te da dos datos, ¿sí? Por un lado, él te va a dar la concentración de iones magnesio, y por el otro lado te está diciendo que agrega carbonato de sodio. Entonces, a partir de eso que te agrega, vos tenés que pensar qué es lo que te proporciona, o sea, ¿por qué está ese carbonato de sodio ahí? Si vos analizás el sodio, ¿sí? El sodio viene de una base fuerte, como es el hidróxido de sodio. Entonces, al entrar en contacto con agua, el sodio va a seguir siendo ion sodio, ¿sí? No se va a alterar, no va a alterar ningún equilibrio porque viene de una base fuerte. Entonces, el mismo análisis tenés que hacer con el carbonato. El carbonato, cuando entra en solución acuosa, sí va a reaccionar con el agua y va a formar un equilibrio con el ion bicarbonato, dando oxidrilos, ¿sí? Yo acá no te puse que la reacción del sodio con el agua, porque no, como viene de una base fuerte, se sobreentiende que no hace nada. La verdad es que si ustedes no se dan cuenta qué es lo que haría cualquiera de los compuestos que nosotros le pongamos, háganlo, hagan el sodio, piensen, aunque no lo escriban, piensen de dónde proviene el sodio y de dónde proviene el carbonato, y qué es lo que haría al entrar en contacto con el agua cada uno de esos compuestos, ¿sí? El sodio, como hoy fue el sulfato o como fue el cloruro, en otro ejercicio, provienen tanto de una base como de ácidos fuertes, perdón. ¿Sí? Al ser fuertes, la disociación es automática, ¿sí? No hay un consumo neto o una alteración neta del equilibrio, porque vienen todos de bases o ácidos fuertes, como les expliqué en un ejercicio anterior. Claro. En este caso el carbonato sí altera el equilibrio, ¿sí? Porque me está dando... Claro, entonces reacciona con agua por eso. ¿Cómo? Que por eso es que reacciona con agua. Claro, el carbonato sí va a reaccionar con el agua, y sí va a dar otro producto, como es el ion bicarbonato y como va a dar los oxidrilos, ¿sí?
va a hacer que en esa solución haya otros iones. En cambio, cuando agregas el sodio, no va a dar más productos que sodio, o ion sodio, perdón, no sodio, ion sodio, ¿sí? En cambio, el carbonato me va a dar otros productos, como es el ion bicarbonato y como son los oxidrilos. ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, ahora sí, profe. Sí, sí, gracias. Por eso, o sea, ustedes siempre tienen que analizar en cualquier ejercicio que resuelvan cuál es el sistema que tienen, ¿sí? Y cómo se altera este sistema cuando estoy agregando algo de lo que me dice el enunciado, ¿sí? Bueno, habiendo entendido hasta acá, lo que viene es mucho más sencillo. Simplemente es reemplazar los datos que acabo de tener en la ecuación, si bien digo que les mostré. Concentración de oxidrilos va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de la KB por la concentración de la base, ¿sí? Que en este caso era el carbonato. Eso me va a dar una concentración de oxidrilos de 2,83 por 10 a la menos 3. Entonces el Q, ¿sí? Porque acuérdense que nos estaba preguntando si se va a formar precipitado o no. Todo esto venía para eso, para saber si se va a formar un precipitado o no. El Q, entonces, va a ser la concentración de iones magnesio, que lo calculamos antes, que era 5,2 por 10 a la menos 3 molar, y la concentración de oxidrilo, que es la que acabamos de calcular. La concentración de oxidrilo se elevada al cuadrado, nos va a dar un Q de 4,17 por 10 a la menos 8. Ese Q es mayor al KPS, ¿y qué pasaba cuando era mayor? Precipita. Perfecto. Precipitado. Entonces precipita. ¿Sí? Y con eso terminamos todos los ejercicios que les quería mostrar. ¿Dudas, chicos? Yo todavía, André, no resumí, vengo medio para atrás, pero ¿cómo nos dábamos cuenta en una reacción de que un compuesto provenía de un ácido fuerte o de una base fuerte y demás? Y tenés que analizar el ion en realidad. Eso es medio que te lo da la experiencia y la práctica. A ver, si es un ácido débil, está en la tabla. Esa tabla que a ustedes les dieron con los K, Sí. está ahí. Si es débil, está ahí. Si no está ahí es porque es fuerte. ¿Sí? Ajá. Siempre que vos vayas a buscar un ácido, lo tenés ahí. Y la base lo mismo. Las bases, la mayoría son fuertes, la mayoría, salvo 2 o 3, pero acá la única que usamos, porque la mayoría de las bases débiles son de compuestos orgánicos, y acá no los usamos. La que ustedes más van a manejar es la del amoníaco, ¿sí? Que es la base más débil que vemos. El resto son fuertes. Listo, gracias. ¿Sí? Buenísimo.